Bienvenidos crocheteros nuevamente al canal y pues vamos a comenzar a hacer a Catnap. Es nuestro segundo Smiling Creatures y pues bueno, vamos a utilizar lana de color negro, blanca, eso solamente es para los ojos, puede ser poco estambre, y 100 gramos de morado, un morado más claro y un morado más oscuro. Este tono es púrpura y este tono es lila. Son los morados un poquito más cercanos a lo que es Catnap. Pueden usar los que quieran. Yo en mi caso esta hilaza es un poquito más delgadita, entonces voy a tejer a doble hebra con este y este va a ser a una hebra porque es uno más delgado que el otro, y si no pues me va a quedar la figura un poco más apretada de ciertos lugares. Vamos a utilizar nuestra anchilla de 3 milímetros y nuestro marcador y nuestra aguja lanera. Vamos a comenzar haciendo lo que son los bracitos. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo puntos bajos en X hasta llegar nuevamente a la parte inicial o hasta tener los 6 puntos bajos. Una vez terminado nuestro anillo mágico, vamos a tirar y a cerrar. Este tipo de estambre es diferente al que usamos con Dog Day, pero pues no había tonos de ese mismo. Ustedes pueden utilizar el estambre que ustedes quieran y recuerden que si quieren que la figura quede más grande, hay que subir el grosor del estambre y de su anchilla. Ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 2 con un total de 6 aumentos. Entonces aquí voy a hacer mi primer punto bajo. Colocamos nuestro marcador. Y ahora vamos a trabajar series de aumentos. Entonces vamos a continuar tejiendo 2 puntos por cada punto de la fila anterior. Aquí les puede costar un poco de trabajo porque el estambre pues es más oscuro y les recomiendo que tejan donde tengan muchísima luz para que les sea más fácil ubicar dónde están los puntos. Siempre que tejan con colores oscuros, colóquense donde haya mucha luz. Vamos a continuar tejiendo hasta tener los 6 aumentos y vamos a finalizar con 12 puntos bajos. Una vez que lo tengamos de esta forma, vamos a tejer ahora 12 puntos bajos por 3 filas. De la fila 3 a la fila 5 vamos a tejer 12 puntos bajos. Esto es para darle altura a nuestra manita porque estamos haciendo los bracitos. Y recuerden que esta pieza hay que tejerla 2 veces. Entonces vamos a insertar nuestro marcador, tenemos el primer punto y ahora vamos a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior hasta llegar a la fila número 5. Recuerden que en la parte de los comentarios leo qué otro personaje les gustaría después de Catnap. Ya tenemos a Dog Day, ya tenemos a Huggy Cookie, ya tenemos a Kissy Missy. Pues déjenme en la parte de los comentarios, déjenmelo saber qué otros personajes de Poppy Playtime les gustaría aprender a hacer. Vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 5. Una vez terminado, vamos a tejer ahora un punto bajo, una disminución 3 veces y terminamos con 6 puntos bajos. Entonces vamos a iniciar. Tomo el primer punto bajo, colocamos el marcador y ahora vamos a tomar la disminución. La disminución la vamos a tomar solo las 2 barriguitas de enfrente, de esta forma, de los 2 puntos siguientes. Y ahora vamos a cerrar el punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo,
Nuevamente la disminución, tomando solo la barriguita de enfrente de los 2 puntos siguientes, paso por ahí mi estambre, tengo 2 barriguitas y cierro el punto bajo. Nuevamente colocamos un punto bajo y ahora hacemos una disminución. Y aquí vamos a hacer la disminución. Y ahora vamos a tejer un punto por cada punto de los puntos restantes, que son 6 que nos quedan en esta parte de aquí. Y pues una vez que hacemos este motivo de un punto bajo, una disminución 3 veces, nos van a quedar 3 puntos en la parte de atrás y vamos a tejer un punto por cada punto. Y vamos a rellenar nuestro bracito en esta parte de aquí para poder comenzar a hacer lo que es lo largo del brazo con el otro color. Vamos a terminar de tejer los 3 puntos bajos y iniciamos el cambio de color. Una vez que tenemos esto de esta forma, ahora vamos a deshacer el último punto. Aquí vamos a tener las 2 barriguitas de esta forma. Voy a cortar este estambre de color morado porque ya no lo vamos a utilizar. Vamos a cambiar por el tono más claro. Y aquí voy a insertar mi ganchito y voy a pasar mi estambre hacia esta parte de aquí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a retirar el marcador. Voy a pasar mi estambre hacia el punto siguiente, así sin cerrar. Voy a tomar aquí esta parte de aquí. Vamos a pasar esta hebra de acá. Aquí hay que agarrar estos hilitos que tenemos. Y vamos a cerrar de esta forma. Y ahora en esta parte de aquí voy a ir escondiendo estos estambres mientras voy tejiendo. Y aquí vamos a hacer un punto cadena. Y ahora vamos a ir continuando con nuestro bracito y vamos a tejer de la fila 7 a la fila 13 un total de 9 puntos bajos. Entonces aquí voy a insertar. Las hebras las voy a poner sobre los puntos, voy a lazar y el punto va a quedar escondiendo las hebritas. Y cerramos. Y vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 13. Me vayamos dando altura a nuestra pieza, vamos a ir rellenando la parte interna para que nos sea más fácil ir acomodando el relleno. Vamos a continuar hasta llegar a la fila número 13, tejiendo 9 puntos siempre para cada fila. Recuerden colocar siempre su marcador al inicio de punto para saber dónde están iniciando sus vueltas y pues vamos a continuar tejiendo de manera redonda. Recuerden que si tienen dudas los dejo en la parte de los comentarios. Una vez terminado nuestro bracito nos va a quedar de esta forma y vamos a rellenar solo hasta la fila 4 de cambio de color. Vamos a dejar las 3 últimas filas sin rellenar porque al momento de coser esa parte debe quedar vacía para que haya movimiento en nuestro piecito. Una vez que tengamos esto, vamos a tirar de este estambre. Vamos a cortar una hebra larga para poderla coser más adelante a la parte del cuerpo. Y vamos a tirar de esta forma. Y la vamos a hacer 2 veces. Hay que rellenar nuestro piecito con ayuda de un palito o incluso con la parte de abajo de su gancho pueden ir metiendo el relleno y así nos va a ir quedando. Vamos a hacer la otra parte y pasamos a hacer lo que son nuestros piecitos. Para iniciar nuestros pies vamos a comenzar con el tono morado.
vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y recuerden que esta parte la hacemos 2 veces para ambos piecitos. Ya tenemos lo que son nuestros bracitos, vamos a hacer ahora los piecitos. En esta parte, a partir de la vuelta 4, hubo alguna confusión en el tutorial de Dog Day. Entonces vamos a poner atención en esa parte y lo voy a enfatizar más en este tutorial. Vamos a terminar de hacer nuestros 6 puntos bajos y cerramos lo que es nuestra anilla mágica. Una vez cerrada la anilla mágica, recuerden que estas hebras de estambre las vamos escondiendo durante el tejido. Entonces vamos a iniciar en el primer punto bajo. Por el tipo de color no se alcanzan a ver los puntos, pero aquí es el primer punto bajo. Tomo mi estambre, los hilitos del inicio los vamos a poner por la parte del medio y ahora cerramos el punto bajo. Y en este primer punto vamos a colocar nuestro marcador. Y ahora vamos a tejer una vuelta de 6 aumentos. Al finalizar la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo nuestros 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos en el mismo punto de la fila anterior. Vamos a ir duplicando el número de puntos. Y esto se repite cada vez que hagamos aumentos. Si eres principiante, déjame saber por qué estás iniciando en el crochet y qué más te gustaría aprender, qué otras cosas te gustaría que te enseñáramos. Y pues bueno, vamos a continuar tejiendo hasta llegar al marcador. Una vez terminado vamos a tener la ruedita de esta forma. Esta parte es importante, es lo mismo que hicimos con los brazos, para que quedara la cuevita hacia adentro. Vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Este va a ser nuestro motivo inicial. Este motivo solamente lo vamos a repetir 3 veces para ampliar lo que es la parte de enfrente. Entonces aquí yo llevo el primer motivo, un punto bajo, un aumento. Este motivo lo voy a repetir 2 veces más en los 4 puntos siguientes. Sería un punto bajo y un aumento. Aquí llevamos 2 veces el motivo repetido. Nuevamente, un punto bajo y un aumento. Y nos va a quedar la parte de enfrente más amplia. Esta parte de aquí. 3 veces el motivo. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y me quedan 6 puntos en la parte de atrás porque en la vuelta anterior teníamos 12 puntos. Entonces solamente estoy tejiendo los 6 primeros. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 puntos los voy a tejer un punto por cada punto. O sea, 6 puntos sin hacer aumentos. Solamente voy a ir tomando un punto por punto. Ya al finalizar esta vuelta tenemos 15 puntos bajos porque aumentamos 3 puntos. En el video de DocTech me preguntaban que deberían ser 18. Sí, deberían ser 18 si tomamos toda la fila de un punto bajo y un aumento. Pero en esta ocasión solo estamos tomando los 3 puntos o los 6 puntos iniciales. Entonces aquí vamos a terminar y vamos a contar nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Debemos tener 15 puntos. Esto lo hacemos para que cuando terminemos nuestro piecito, la parte de enfrente quede hacia afuera, ¿ok? Esta es la intención. Que quede el piecito como si fueran la punta de los deditos de Catnap y de Dog Day. Este proceso es exactamente el mismo para Dog Day y va a ser el mismo para todas las figuras. Cuando hacemos el cuerpo y la cabeza sí hay modificaciones, pero para el cuerpo es exactamente lo mismo. Entonces, si viste el tutorial de Dog Day y te perdiste en esta parte, no te preocupes, lo estamos explicando aquí. Solamente es la parte de enfrente. Vamos a continuar tejiendo ahora la vuelta siguiente.
que sería de nuestra vuelta 4 a nuestra vuelta número 6, un total de 15 puntos bajos. Es decir, voy a ir tejiendo un punto por cada punto de la fila anterior hasta llegar a la fila número 6. Y siempre vamos a tejer 15 puntos bajos. Entonces vamos a continuar dándole altura a nuestro piecito y una vez que terminemos pasamos a hacer una fila de disminuciones para cerrar lo que es la punta y estaríamos terminando la parte del pie y comenzaríamos a tejer la parte de la piernita y hacemos el cambio de color. Recuerden que las piezas de extremidades, lo que son brazos, piernas y orejas, las vamos a hacer 2 veces. Y si ya llegaste hasta esta parte del tutorial, no olvides dejarme en los comentarios qué otra figurita les gustaría ver ahora y desde dónde nos están viendo. Vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la fila número 6. Una vez terminado se va a ver de esta forma, va a tomar altura y ahora vamos a retirar el marcador. Ahora nuestra vuelta 7 va a tener el motivo un punto bajo, una disminución 3 veces y finalizamos con 6 puntos bajos. Lo mismo que en la vuelta 4, solo vamos a disminuir los puntos de enfrente para poder cerrar la figurita. Entonces aquí un punto bajo y la disminución, no voy a tomar puntos completos de esta forma, ¿ok? Voy a tomar solo la barriguita del punto siguiente y el siguiente. Los 2 puntos siguientes voy a tomar la barriguita y voy a tener esto así. Voy a lazar, paso mi estambre por ahí y ahora sí, tengo 2 barriguitas y hago el punto bajo. Esto sería una disminución. Nuevamente, un punto bajo, una disminución, tomamos solo las barriguitas de enfrente de los puntos, de esta forma, lazo mi estambre, lo paso por los 2 puntitos y cierro el punto bajo. Aquí llevo 2 motivos de un punto bajo, una disminución, vamos a hacerlo una vez más, un punto bajo y una disminución. Y me van a quedar los 6 puntos bajos de la fila anterior. ¿Ok? Y en automático esta parte se mete. Es momento de rellenar esta parte de aquí porque vamos a continuar con la parte, a darle altura a esta parte y luego la parte de la punta ya no es tan fácil rellenarla. No hay que rellenarla por completo, pero sí que quede esta parte de la punta rellena. Ahora vamos a continuar tejiendo los 6 puntos bajos restantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, para esta fila tenemos un total de 12 puntos bajos. Y ese va a ser el tamaño de nuestro piecito o de nuestra piernita. Y pues nos va a quedar de esta forma. Okay, aquí hay que acomodar bien el relleno. Acomodamos esto y este se va a meter. Okay, queda hacia adentro. Ya cuando rellenen pues ajustamos un poquito más y nos quedaría pues más cerradito. Vamos a continuar tejiendo de la vuelta número 8 a la vuelta número 9, un total de 12 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto las siguientes 2 filas. Vuelta 8 y vuelta 9. Y vamos a continuar. Recuerden que si tienen dudas los leo en la parte de los comentarios y les apoyo. Vamos a continuar hasta llegar a la fila número 9.
Una vez terminado nos va a quedar de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es el cambio de color. Entonces aquí el último punto que tejimos lo vamos a deshacer. Aquí vamos a ajustar primero esto. Y vamos a deshacer este último punto. Y vamos a tomar estas dos barriguitas o estos dos puntos sobre la anilla. Lo que voy a hacer ahora es pasar mi estambre del otro tono de morado. Lo vamos a pasar de esta forma. Así. Y ahora voy a quitar el marcador. Y ahora este lo voy a dejar así, sin tejer. Voy a pasar al punto siguiente. Voy a tomar esta hebra de estambre y la voy a pasar como un punto deslizado, de esta forma. Y ahora aquí vamos a tejer un punto cadena. Y vamos a continuar tejiendo todo en redondo. Cuando lleguemos a esta parte de aquí, vamos a tomar este punto, porque si no se nos va a restar el punto final y ya no van a tener las 12 puntos que debemos tener. Y ese sería el último final, el punto final, perdón, y este sería nuestro punto inicial, el punto cadeneta que se ve aquí. Entonces tomaríamos este punto, vamos a continuar tejiendo esta vuelta en este tono. Vamos a cortar ya estas hebras de color morado y les enseño a cómo finalizar la vuelta. Y cómo pueden ustedes iniciar la vuelta siguiente. Entonces aquí voy a iniciar un punto por cada punto para la vuelta número 10. Y vamos a tejer de la vuelta 10 a la vuelta 14 un total de 12 puntos bajos. Entonces aquí vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto. En la parte del final les voy a enseñar un pequeño clip antes de finalizar el video, cómo pueden descargar los patrones escritos. Los estaremos subiendo a Drive y ahí los van a poder descargar y utilizar para poderse guiar con los puntos. Y recuerden también que les estaré subiendo el patrón adaptado para figuras más grandes, para hacerlo en tamaño un poquito más grande, como el tamaño de Huggy Guggy que tenemos en el canal. Se los dejo también en la parte de arriba, les va a salir una tarjetita con el link del video. O también pueden encontrar esos videos de Poppy Playtime en la playlist que tenemos dentro del canal como Poppy Playtime. Una vez que llegamos a esta parte de aquí, este es el último punto. Aquí yo voy a tomar, voy a tejer mi punto y en el punto siguiente vamos a tejer ahora sí el punto inicial de la vuelta número 11. Y aquí colocamos nuestro marcador. Se va a ver así como una subidita. Y colocamos nuestro marcador y continuamos tejiendo todo en redondo hasta llegar a la parte de la fila 12. Vamos a ir rellenando todas las partes. En este caso, que son las piernitas, sí vamos a rellenar todo. Recuerden que al final del video les enseño dónde encontrar los patrones escritos y el patrón escrito para hacerlo más grande. También tendremos el de Dog Day también ya dentro de Drive y pues se los estaré compartiendo a todos para que puedan ingresar a esos patrones que son totalmente gratuitos. Vamos a continuar tejiendo y una vez que tengamos la pieza hasta la fila 12 la vamos a repetir para tener dos piezas y pasar a la parte del cuerpo. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma y quiero que vean que cambiando el tipo de estambre y el grosor de nuestra aguja, el tamaño de nuestra pieza aumenta. Aquí tenemos a Dog Day y quiero que vean cómo en automático la figura se ve un poquito más ancha. De hecho es un poquito más ancha. ¿Ok?
Si ustedes la quisieran más grande, les voy a dejar el patrón con las medidas más amplias, pero pueden cambiar el grosor del estambre y aumentar el tamaño por defecto. Una vez que terminemos de hacer las dos piernitas, ahora voy a hacer 3 puntos cadena. De esta forma. Y lo que voy a hacer ahora es unir la otra pierna. Aquí es importante que ambas piernas queden viendo hacia la parte de adentro y lo vamos a insertar donde nos ubique la piernita. Vamos a cerrar con un punto de este punto bajo y vamos a continuar tejiendo. Nuestro punto inicial va a ser este punto de acá. Aquí yo voy a colocar el marcador en esta parte de aquí. Ahí nos va a quedar. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto del pie, que serían 12 puntos. De esta forma. Hasta llegar al otro lado. Aquí, esta parte de aquí la voy a ir escondiendo mientras vamos tejiendo. Es lo que cortamos de la otra piernita. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta forma, puntos bajos, y lo vamos a repetir hasta llegar a esta parte de acá, un punto antes de donde insertamos lo que es la cadena. Entonces vamos a continuar. Ahora tenemos esta parte de la cadena. Vamos a acomodarlas de modo que queden las dos piernitas viendo hacia el frente. Y lo que vamos a hacer es insertar nuestra aguja. Con Dog Day tejimos otro par de cadenas y cerramos. Aquí lo vamos a hacer diferente. Vamos a tomar aquí el primer punto cadena y voy a hacer el punto bajo. Nuevamente lo voy a hacer para los otros dos puntos. Que llevamos 2 y acá sería el tercero. Y nos va a quedar de esta forma. Cuando le demos vuelta al tejido vamos a tomar ahora las barriguitas de abajo, ¿ok? No se preocupen. Y ahora vamos a continuar tejiendo lo que nos resta, no este punto donde salieron las cadenas, sino el siguiente. Vamos a continuar tejiendo todo en redondo hasta llegar a la parte inicial. Recuerden que los patrones para las figuras grandes los vamos a dejar en un link, se los voy a dejar en la parte de la descripción y en la parte inicial del canal. Para que ustedes puedan entrar a ver patrones, vamos a estar subiendo ahí todos los patrones escritos, además de que los estaremos también compartiendo en nuestra página de Instagram, en nuestra historia destacada patrones. Ahí van a poder encontrar también el link. Y más adelante en nuestros fotos de la comunidad les estaré subiendo cómo quedan más grandes. Porque modifiqué el patrón para que quedaran un poquito más grandes y totalmente distintos para que se puedan sentar nuestras figuritas. Y una vez que terminemos va a quedar la unión de esta forma. Vamos a proceder a rellenar. Voy a rellenar la pierna que me hace falta y continuamos con el tutorial. Una vez terminada la unión nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a tejer un punto por cada punto de la fila anterior, es decir, vamos a ir tejiendo 30 puntos de la fila 16 a la fila número 23. Y los puntos cadena que quedaron en esta parte los vamos a tomar de esta forma, como si estuviéramos tejiendo normal. Aquí tomo el punto cadeneta, paso el estambre y cierro el punto bajo. Y este sería mi último punto cadena. Y pasamos a la parte de los puntos bajos.
Y vamos a ir tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a la fila número 23. En la parte de enfrente donde quedaron nuestros puntos bajos, pues simplemente hay que volver a tomar estos puntos bajos. Entonces vamos a continuar de la fila 16, que es esta, a la fila 23, tejiendo un total de 30 puntos para todas las filas. Aquí hemos terminado ya hasta la fila número 23 y quiero que vean que la figura ha cambiado totalmente su tamaño. Mientras Dog Day queda chiquito y delgadito, con el otro estambre aumentó su tamaño por unos cuantos centímetros. Y pues a esto es a lo que yo me refería en el video de Dog Day, que si ustedes cambian su estambre, el grosor de su ganchilla, pueden utilizar el mismo patrón y la figura se va a dimensionar más grande. Incluso si ustedes cambian por chenille, la figura se va a ampliar aproximadamente 15-20 centímetros más. Una vez que hayamos terminado esta parte, pues aquí yo ya coloqué un poco de relleno, no hasta arriba porque vamos a continuar haciendo lo que son las disminuciones, pero sí lo suficiente para que ya nuestras piernitas queden estructuradas y podamos empezar a cerrar la parte de arriba. Ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 24 con 2 puntos y una disminución. Tenemos un total de 30 puntos en la fila anterior. Entonces vamos a iniciar a tejer 2 puntos bajos. Recuerden siempre colocar su marcador para que no se les pierda su inicio de vuelta y no tengan problemas más adelante para saber dónde están iniciando y a qué punto hay que parar. Entonces aquí tenemos el primer punto bajo, 2 puntos bajos y en el punto siguiente, como les decía en la parte de los piecitos, aquí se va a apreciar más. No voy a tomar mi punto completo de esta forma, sino solamente la barriguita de enfrente. Y luego la siguiente. De estos 2 puntos siguientes, lazo mi estambre, lo paso por las 2 barriguitas, tengo mis 2 barriguitas para hacer mi punto bajo y cierro el punto. Y esto lo vamos a hacer para todas las disminuciones. Aquí vamos a continuar tejiendo 2 puntos y nuevamente la disminución. Aquí sí vamos a hacer toda la vuelta de 2 puntos y una disminución. Y pues vamos a continuar 2 puntos y una disminución hasta llegar al marcador. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma y ahora vamos a tejer la vuelta número 27, la vuelta número 25 con un punto por cada punto y vamos a tejer un total de 22 puntos, que son los puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto hasta llegar a nuestro marcador. Y pues recuerden que estamos tejiendo puntos bajos, aquí los pueden hacer en X o en B, como a ustedes les guste. Y pues continuamos tejiendo hasta llegar al marcador. Una vez terminado, ahora vamos a repetir el motivo, un punto bajo y una disminución, hasta llegar nuevamente al marcador. Aquí vamos a iniciar un punto bajo y una disminución. Recuerden que las disminuciones vamos a tomar los 2 puntos de enfrente de nuestros 2 puntos siguientes. Pasamos el estambre y cerramos con el punto bajo. Y pues cuéntenme en la parte de los comentarios a quién quieren ver después de Catnap. Aún nos quedan algunos personajes por hacer y pues igual si quieren aprender a hacer algún otro personaje de Poppy Playtime del capítulo 2 o el capítulo 1, déjenmelo en la parte de los comentarios y podemos hacer el personaje. También no olviden suscribirse si son nuevos y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, también tenemos Tears y también tenemos nuestro canal de difusión en WhatsApp. También les estaré dejando el link en la parte de la descripción para que puedan ir y descargar el patrón totalmente gratuito escrito. Y si hacen su figurita no olviden etiquetarme en Instagram o en TikTok para saber cómo les ha quedado su figurita. No tenemos Facebook porque hace un tiempo nos robaban el contenido, nos robaban las imágenes,
pero pues nos pueden etiquetar en Instagram y en TikTok. Vamos a continuar un punto en la disminución hasta llegar al marcador. Una vez terminado, vamos a tejer ahora una fila de un punto por cada punto hasta llegar nuevamente al marcador. Entonces aquí vamos a tejer un total de 15 puntos, que son los puntos que nos quedaron de la fila anterior. Entonces aquí vamos a insertar el ganchillo, el marcador, perdón, y vamos a continuar tejiendo un punto por cada punto. Y vamos a llegar a hacer lo que es la parte del cuello y vamos a pasar a hacer lo que es la cabeza. Y estaríamos casi finalizando a nuestro catnap y nos estaría haciendo falta nada más ojos, boca, sus orejitas y la parte de su colgante, que es una luna. Para eso vamos a tener a la mano nuestro estambre de color amarillo, nuestro estambre de color negro, nuestro estambre de color blanco. Y pues bueno, vamos a continuar tejiendo hasta llegar al marcador. Una vez terminado, vamos a hacer una vuelta más de disminución. Va a ser nuestra vuelta número 28 y vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Entonces vamos a iniciar aquí con nuestro punto bajo y ahora vamos a hacer la disminución, tomando las dos barriguitas de enfrente. Y repetimos esto hasta llegar a nuestro marcador. Y es momento de rellenar la parte de adentro. Una vez terminado y bien relleno, nos va a quedar de esta forma. Y ahora vamos a tejer de la vuelta número 29 a la número 34, 10 puntos bajos. Si ya viste el tutorial de Dog Day, bueno, te puedes saltar este proceso y adelantar a la siguiente parte, que es la parte de la cabeza. Y vamos a terminar de hacer lo que es el cuellito, vamos a darle altura y vamos a terminar de rellenar conforme vayamos subiendo, y una vez en la vuelta 34 les enseño a cerrar. Y esto va a ser la parte del cuellito de catnap. Una vez terminado nos va a quedar de esta forma. Hay que rellenarlo bien. Vamos a cortar una hebra no muy larga, pero sí lo suficiente para poder cerrar el cuellito. Y vamos a acercar lo que son nuestros bracitos y nuestra aguja lanera. Y este hilito lo vamos a tirar de esta forma y van a quedar los dos puntos. Voy a retirar el marcador y vamos a rellenar esta parte del cuello. Aquí se pueden ayudar con la parte de abajo de su gancho para que vayan metiendo todo el relleno. Y una vez que lo tengan totalmente relleno, vamos a cerrar. Una vez terminado va a quedar de esta forma. Ya nuestros piecitos. De hecho, esta figura está un poquito más grande, más gruesa que lo que fue Dog Day. Ahora vamos a insertar lo que es nuestra aguja. Y ahora vamos a cerrar, ¿ok? Vamos a tomar los puntos de esta forma. Así. Uno va hacia la parte central del cuellito y uno va hacia la parte exterior. De esta forma. Tomando solo la barriguita de enfrente de los puntos. Nuevamente. Igual cuando ustedes quieran hacer otra figurita y les toque hacer unión de cabeza y cuello, únanlos de esta forma, tomando solo las barriguitas de enfrente, y eso le va a dar una textura totalmente distinta a su unión de partes. Aquí vamos a volverlo a hacer y esto lo van a ir haciendo todo el contorno hasta llegar a la parte inicial. Vamos a ir haciendo una especie de zigzag en los puntos hasta tener todos unidos, o más bien todos sobre el mismo hilo. Aquí este sería el último. Y ahora lo que vamos a hacer es tirar fuerte y nos va a quedar de esta forma, totalmente cerrado.
Esta técnica también la pueden usar en gorros cuando los cierran y les queda bastante bien. Ahora lo único que voy a hacer es pasar unas puntadas de lado a lado para asegurar un poquito más este cierre. Y ahora aquí vamos a hacer un nudo de seguridad. Voy a tomar el punto más cercano, voy a pasarlo de esta forma y antes de que termine de pasar el estambre vamos a cerrar aquí así y tiramos. Y esto va a formar un nudito. Ahora lo único que nos queda es esconder nuestro estambre por la parte interna de la figura. Cuando rellenen su figura, recuerden que es importante que tenga solo el relleno suficiente para que las costuras o los puntos no se abran y entonces no se vea hacia la parte interna de la figura. Una vez que ya tengamos esto de esta forma, vamos a hacer ahora la unión de nuestros bracitos. Vamos a rellenar los bracitos, como ya lo habíamos dicho, solo hasta la mitad. Vamos a dejar las 3 filas de arriba libres. Vamos a insertar nuestra aguja nuevamente. Este proceso lo vamos a hacer con ambos bracitos. Les voy a enseñar a coser uno y ustedes cosen el resto. Vamos a tomar nuestra pieza de esta forma. Vamos a insertar. Pasamos por aquí. Y nuevamente. Paso de un lado a otro. Y una vez que ya tengamos toda la pieza completamente cerrada, debemos fijarnos que la hayamos cerrado de modo que la parte de aquí quede de frente. Porque si la cerramos chueca va a quedar de esta forma. Entonces, me acomodo mi figura. Y debe quedar de esta forma. El cerrado de las dos piezas debe quedar donde queda la puntita del bracito. Vamos a colocarlo de esta forma en nuestra figurita. Más o menos a esta altura. Vamos a contar de donde iniciamos el cuello una fila abajo. Y entonces vamos a insertar de esta forma. De lado a lado voy a tomar el punto. Y vamos a ir fijando nuestra figura. Voy a tomar esta parte de aquí. Paso hacia atrás. Y luego de lado a lado nuevamente. De esta forma. Y nuevamente paso por la parte de enfrente, tomo los puntos y ahora paso de lado a lado nuevamente. Así hasta tener todos los puntos unidos al cuerpo. Aquí este sería mi último que voy a tomar, que es el final. Vamos a acomodar aquí. Voy a hacer el último de esta forma. Y ahora en la puntita, que es este pedacito que me queda aquí, voy a dar una puntada hacia abajo. De esta forma. Y ahora en esta parte de acá del cuerpo, vamos a tejer el punto de seguridad. Aquí voy a insertar de lado a lado, paso aquí mi ganchito, perdón, mi aguja y tiro. Y de hecho quiero que vean que no se alcanza a ver en realidad dónde quedó. Aprieto y paso hacia la parte interna para esconder mi estambre. Y listo. Estaría cosida nuestra pieza. Este sería mi frente porque están los pisitos aquí. Lo que hicimos aquí lo vamos a hacer acá y ahora vamos a hacer nuestra cabeza. Y así nos quedan nuestros bracitos.
Y hasta aquí ha llegado nuestra parte número 1. Nos vemos en la parte número 2 el día de mañana. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y estar pendientes de todos nuestros nuevos tutoriales. Y pues los den en la parte de los comentarios qué les ha parecido este tutorial y qué personaje quieren ver después de Kat. Nos vemos en un próximo video. Chao.